Alabado sea el Rey del perdón, el Rey de la misericordia, el Rey del amor, Jesucristo. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Gracias por su tiempo, por su presencia a través de estas ondas televisivas. Doy gracias al Señor. Hoy tenemos un programa como de costumbre, lleno, cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes, para todos nosotros. Y doy gracias a Dios porque cada vez que proclamamos la palabra de Dios, cada vez que hablamos de Jesús, algo pasa en nuestros corazones, ¿verdad que sí? Y lo que pasa es que nos acercamos un poquito más a ese que es la fuente de vida, de misericordia, de salvación, de esperanza, que es Jesús el Señor. Pero antes de comenzar con los temas de hoy, con lo que vamos a compartir y también con sus preguntas y sus respuestas, vamos a hacer un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en la presencia de ese que es amor, de ese que es pura misericordia, Jesús nuestro Señor. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso. Gracias, oh Dios, porque el amor nos impulsa a ser como tú. Hemos sido creados a imagen y semejanza tuya, Padre Santo. Qué privilegio para nosotros poder decir: yo soy imagen de Dios. Más aún, a medida que me acerco a Jesús, la manifestación total y completa de tu ser, Padre Santo, el que es amor, el que es misericordia viva, el que es perdón, el que es paz, el que es esperanza. Nos podemos también nosotros identificar con Jesús a medida que comenzamos a vivir como Jesús. Gracias, Padre Santo, por el privilegio de ser extensiones vivas de Jesús a través de nuestro bautismo. Gracias, Padre Santo, porque en cada sacramento recibimos presencia tuya, poder, fuerza del Espíritu Santo, que nos impulsa a una unidad más completa y total con Jesucristo, nuestro Salvador. Señor, yo te pido con todo mi corazón que nos bendigas en el día de hoy, que nos llenes, oh Dios, de tu presencia, que nos hagas sentir la magnitud de tu amor por cada uno de nosotros, para que nosotros, impulsados, oh Dios, por tu amor, llenos de tu amor más y más, podamos actuar como tú. Podamos ser misericordiosos como tú eres misericordioso. Podamos ser compasivos como tú eres compasivo. Sí, Señor, podamos ser hombres y mujeres capaces de perdonar como tú nos perdonas a cada uno de nosotros. Señor, muchas veces guardamos profundos resentimientos hacia otras personas que han obrado mal en contra de nosotros. Personas que nos han lastimado profundamente, Señor. Personas que nos han clavado una y otra vez un puñal en la espalda. El mundo nos dice: no perdones. El mundo nos dice: usa la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y si puedes lastimarlo más aún de lo que te han lastimado, hazlo para que te sientas mejor. Y lo hemos tratado una y otra vez y nos hemos sentido peor, Señor. Nos hemos sentido más mal. Porque si no hemos sido creados para vivir sin Dios, sin ti, mi Dios. Como decía San Agustín, hemos sido creados para vivir en ti. Mi alma viene de ti, Señor, y mi alma no descansará hasta que descanse en ti. Hasta que yo sea uno contigo. Hasta que viva como tú me pides, Señor. Que más y más podamos caminar de la mano de Jesús. Y que más y más, Padre Santo, podamos vivir a plenitud el mensaje y el mandamiento por excelencia que el mismo Jesús nos ha dejado cuando nos dice: les doy un mandamiento nuevo. Ámense. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y que de verdad, Señor, amándonos los unos a los otros como tú nos amas, Señor, que podamos echar fuera todo resentimiento, todo deseo de venganza, todas actitudes negativas que nos hacen despreciar y lastimar, herir a nuestros semejantes porque nos sentimos heridos. Y con una actitud nueva en este tiempo particularmente,
de resurrección, podamos, Señor, ser más y más, como dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3. Cartas de recomendación de Cristo Jesús nuestro Señor. Obra el milagro, Padre Santo, en esta hijo tuya, en esta hija tuya y en este siervo tuyo también. Quita nuestros rencores, nuestros sentimientos negativos hacia nuestros hermanos y colma nuestros corazones de tu santo amor, de tu santa paz. A ti que vives, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Así sea. Amén. Damos gracias al Señor, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes que nos escriben pidiendo oración. Doy gracias a Dios por Pedro de Tijuana, México, que pide oración ya que su esposa acaba de morir. Caramba, Pedro, lo sentimos muchísimo. Lo sentimos por ti, por tu familia, pero sabemos que tu esposa, sin lugar a dudas, pues fue una mujer de bien, una mujer de fe, porque tú también lo eres. Así que pedimos que ella pronto reciba la corona de los santos, que es el cielo, y si tiene que pasar por el estado de purgatorio, que sea rápida esa estadía y que pronto pueda ella contemplar a ese que le ama desde siempre y le amará para siempre y hundirse en su misericordioso corazón, que es el Señor Jesús. María de Birmingham, Alabama, pide oración. No tiene trabajo permanente y está sola. Su esposo Luis fue deportado. Que el Señor te bendiga, María, que el Señor abra las puertas para ti, para que tú puedas conseguir el trabajo que realmente Dios quiere para ti, que va a ser para gloria de Él y para beneficio tuyo y de tu familia también. Linda de Texas pide oración por su nieta Sierra, que el Señor bendiga a Sierra en abundancia. Y Wilmer de Maryland pide oración por él. Solo ha recibido el sacramento del bautismo y se siente deprimido. Todas las cosas le salen mal y no va a la iglesia. Pues ahí tienes que comenzar, Wilmer, a cambiar tu forma de vivir tu vida, ¿no? Y sobre todo tu cristianismo. Comienza a la iglesia, acércate, escucha la palabra de Dios. De ser posible, haz una buena confesión. Y acércate al sacramento de la Eucaristía. Y si no has hecho la primera comunión, pues habla con el sacerdote y pide que te ayude para que tú te puedas preparar adecuadamente para recibir la totalidad de la vida de Dios en la Santa Eucaristía y comenzar una vida nueva. Gloria en Miami pide oración por su nieto José Alejandro para que Dios le ayude a todo el personal médico a encontrar la medicina acertada y no siga convulsionando. Padece de epilepsia. Con todo gusto, que el Señor le bendiga en abundancia y que pueda encontrar el remedio para que él pueda estar completamente saludable. Y María de Puerto Rico pide oración por su nieta Angeli, embarazada de su cuarto bebé. Los médicos dicen que viene con problemas. Señor, para ti no hay nada imposible. Bendice ese bebé y bendice a Angélica también y a toda la familia. Y también damos gracias a Dios y pedimos por todos ustedes que solicitan oración de parte de este servidor y de este equipo a través de la página de Facebook del Padre Pedro Núñez. Que el Señor les bendiga en superabundancia y supla sus necesidades según su santísima voluntad. Hermanas y hermanos, la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículo 7, dice lo siguiente: felices o bienaventurados los misericordiosos, porque ellos encontrarán misericordia. Bienaventurados o felices sean los misericordiosos, es decir, los compasivos, los que están dispuestos a perdonar, los que están dispuestos a servir, los que están dispuestos a amar, aun aquellos que le ofenden y le hacen daño. ¡Oh! Y hay una promesa, y la promesa es que estos que son capaces, con la gracia de Dios, de ser compasivos, de ser misericordiosos, dice el Señor, recibirán compasión, recibirán misericordia. Qué difícil es perdonar a una persona que te ha hecho daño, ¿no es cierto? Qué difícil. Uno siente como que el corazón se estruja y todo por dentro como que reclama ¿por qué? ¿Por qué tengo que perdonar a esta persona que me ha herido tan profundamente? ¿Por qué tengo que perdonar a esta persona que me ha arruinado mi vida?
que ha lastimado tan profundamente a mi familia, que me ha hecho sentir gusano, inservible, incapaz de hacer las cosas bien hechas. ¿Por qué tengo que perdonar a este que me ha arruinado mi reputación? ¿Por qué tengo que perdonar a esta que me ha hecho tanto daño, que me ha hecho tanto mal? Eso mismo lo pudiera haber dicho Jesús, lo pudo haber dicho Jesús, lo pudiera haber dicho Jesús, especialmente cuando estaba colgando la cruz, ¿no es cierto? Y sin embargo, ¿qué es lo que dice Jesús? Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Santísimo Señor. Y Jesús nos va a decir que el discípulo no puede ser diferente al maestro. El discípulo no puede ser diferente al maestro. Y si realmente vamos a reclamar nuestra vida como cristianos y nuestra relación con Jesús y nuestro deseo de servir a Jesús y ser como Jesús, tenemos entonces que actuar como Jesús. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 18. Y si tienen sus Biblias me gustaría mucho que las abrieran. Evangelio según San Mateo capítulo 18 versículos del 21 al 35. Una vez se le acerca Pedro a Jesús. Y Pedro, me imagino yo que muy contento porque como que sentía que había descubierto algo grande. Pedro quería impresionar a Jesús. De acuerdo a la cultura judía, perdonar 3 veces era lo máximo que se esperaba de una persona. Ya después de la tercera vez ya no había que perdonar a nadie. Pero sin embargo Pedro viene donde Jesús le dice, Señor, 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 tengo algo que decirte. ¿Cuántas veces crees tú que debemos de perdonar? Y Jesús escucha a Pedro y Pedro va a decirle una cosa grande, ¿sí? 70 veces tenemos que perdonar. No 3 veces, ni 4, ni 10, ni 15, ni 20, sino 70 veces. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Hasta 7 veces, no 70. Pedro dijo mucho menos, 7 veces. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Jesús le contestó, no 7 veces, Pedro, sino que 70 veces 7. Es decir, sin límites. ¿Y por qué? Por 2 razones básicas. Primero que todo, porque cuando tú perdonas, la paz vuelve a tu corazón. Mientras tú no perdones a esa persona que te ha hecho tanto daño, vas a sentir como que tu corazón está oprimido. Tu corazón está lleno de enojo, lleno de resentimiento. Y eso, al fin y al cabo, a quien le hace daño es a ti. Sí, porque la otra persona, quién sabe, si ni se acuerda del momento. Pero tú sigues ahí rumiando y rumiando y rumiando y machacando y machacando y machacando. Y al fin y al cabo, tú eres el que te estás haciendo infeliz y estás haciendo que tu corazón se endurezca cada vez más. Y Dios no quiere que tú tengas un corazón duro. Dios no quiere que tú seas infeliz. Más aún, Dios quiere que tú seas plenamente feliz. El Señor Jesús lo dice, lo hemos dicho anteriormente en estos programas muchas veces. El Señor Jesús dice, si ustedes que son malos saben cuántas cosas buenas dan a sus hijos, cuánto más mi Padre Dios les dará Espíritu Santo, es decir, amor puro, por lo mucho que les ama. Entonces, si recibimos misericordia de Dios, seamos misericordiosos. Si recibimos amor de Dios, seamos amorosos. Si recibimos perdón de Dios, perdonemos entonces nosotros. ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas como nosotros, ¿qué cosa? Perdonamos a los que nos ofenden. Solos no podemos. Con esta carne limitada no podemos, pero si Dios está contigo y conmigo, todo lo podemos en Él que nos fortalece. Entonces, lo primero es eso, como que nos quitamos ese peso de encima. Y lo segundo, pues que está relacionado con lo primero, es no podemos pedirle perdón al Señor si nosotros no somos capaces de perdonar. Hay un pasaje muy hermoso, me gustaría que ustedes lo leyeran, no hay tiempo para explicarlo, pero está en el mismo Evangelio, capítulo 18, versículos del 23 hasta el 35. Ojalá que tengan tiempo para leerlo y meditarlo y pedir al Señor que les dé la gracia, que nos dé la gracia para perdonar y experimentar la alegría de dar perdón hasta el punto como Jesús nos ha perdonado a nosotros. Entonces la paz del Señor habitará en nuestros corazones y podremos de verdad vivir el gozo del perdón, la alegría de poder perdonar,
como el Señor nos perdona. Hermanas y hermanos, me encantaría que nos llamen. El teléfono es el número telefónico 205-271-2924, 205-271-2924. Y vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea Jesús, hermanas y hermanos. Gracias por estar con nosotros en este subprograma Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos una llamada de la Isla del Encanto, Puerto Rico, de Adabel Rosario. Adabel, ¿me escuchas? Sí. El Señor te bendice. Buenas noches, Padre. Sí, amén. ¿Cómo estás, mija? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bendito sea mi Dios. Sí, amén, amén. Un gusto tenerte. Adelante, por favor, con tu pregunta. Sí, Padre, es un honor para mí el poder hablar con usted, siempre mi mamá, María, y yo vemos su programa. Quiero decirle que su apostolado es muy necesario en este mundo sediento de Dios. Gracias, Jesús y mija. María, los bendiga y acompañen. Gracias, mija. Muy agradecido. Pues yo estoy encamada y tengo distrofia muscular y estoy conectada a un ventilador mecánico. Entonces, pues quiero aprovechar la condición en la que estoy para evangelizar. Fabuloso. Facebook. Te felicito. Sí, Bendito sí, sea Dios. ¿Y qué pregunta quisieras hacer o qué comentario? pues lo que pasa es que constantemente hablo de Jesús y María, ¿verdad? En el perfil de Facebook. Entonces, pues, los hermanos separados, pues, empiezan a, porque yo hablo de los dogmas de María, entonces, pues, empiezan a atacarme, a decir que eso es lo que usualmente pues, dicen, que somos idólatras, que María no puede interceder, que era pecadora como cualquier otra mujer. Qué bárbaro, qué horror, Ajá. qué horror, Abel. Horrores, entonces, eso me duele mucho, de verdad, No te duela, me que no te lastima. duela, mija. Es decir, si a ti eso te ayuda para continuar este maravilloso ministerio que Dios ha puesto en tus manos, pues que el dolor no te detenga, por el contrario, que te dé más fuerzas para seguir adelante con este ministerio que tanta necesidad tiene el mundo de recibir. Así que yo te felicito primero que todo y le voy a pedir mucho al Señor que si es su santísima voluntad que Él te sane. Para Dios no hay nada imposible. Dios está vivo, Jesucristo ha resucitado y con Él pues hay victoria y vida nueva. Una cosa que sí te quiero decir, hay una promesa en la Santa Biblia y eso está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice, haré que haya enemistad entre ti y la mujer. Se está refiriendo a dos seres. Uno es la serpiente, enemistad entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer es María Santísima. Y claro que Satanás es enemigo acérrimo de María Santísima y por lo tanto, pues la promesa se hace realidad en ella. Dice, ella te aplastará la cabeza mientras tú herirás su talón. Y María Santísima ha sido terriblemente herida a través de las generaciones por personas que no solamente no la quieren, pero que han tratado de minimizar su papel en la historia de la salvación, porque si no hubiera sido por María, Jesús no hubiera entrado en el mundo. Si no hubiera sido por el sí de María, Jesús no hubiera entrado en el mundo y quién sabe, tal vez no hubiéramos tenido un Salvador. Si María, de nuevo, hubiera por un segundo pues aceptado la tentación de Satanás, el vientre de María hubiera estado infectado con el pecado de María y Jesús se hubiera infectado con el pecado que había en el vientre de María, en el ser de María. Y eso es imposible porque Jesús no puede infectarse con el pecado porque Jesús es Dios. Y la otra cosa que es importante es que María Santísima sí intercede ante su Hijo por nuestras necesidades, como hizo en la boda de Caná. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 10, especialmente el versículo 5, cuando dice, hijo, no tienen vino. También tienes que estar consciente de lo que dice la palabra de Dios.
Anabel, que dice aquí, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 10 en adelante: felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Y continúa el Señor Jesús diciendo en el Monte de las Bienaventuranzas: felices ustedes, feliz eres tú, cuando por causa mía los insulten, los persigan y levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque grande será la recompensa que ustedes recibirán en el cielo. Pues bien, así hicieron con los profetas que vinieron antes que ustedes, y esto es una promesa del Señor. Que Dios te bendiga, mi hija, y adelante. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, he escuchado decir a un sacerdote que Jesús, en su naturaleza humana, no sabía que iba a morir. En mi concepto, Jesús lo sabía todo. ¿Usted qué dice de eso? Muchas gracias, Dios lo bendiga. Leonardo. Leonardo, Jesús en su naturaleza divina lo sabía todo. Jesús es Dios, y como Dios, pues Dios lo sabe todo. Ahora, ¿cuándo es que Jesús en su naturaleza humana comienza a descubrir su misión? Es decir, la misión de no solamente predicar al Dios vivo, de dar a conocer al Dios vivo, pero también de, estar consciente de que su tiempo en este mundo se va a llevar a cabo en su totalidad y va a terminar en una forma terrible. Pues hay diferentes opiniones sobre eso. Para comenzar, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, versículo 4, vemos como que desde el principio prácticamente de la vida pública de Jesús, es decir, desde el tiempo en que Él comienza a predicar, y Él está consciente de que va a morir. Aquí, por ejemplo, si vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, versículo 4, cuando María Santísima le dice: ¿no tienen vino? Jesús le responde: ¿qué quieres de mí, mujer? ¿Qué quieres de mí? La palabra mujer significa, pues, la que engendra, la madre. ¿Qué quieres de mí, mujer? En la cultura hebrea. ¿Qué quieres de mí, mujer? No ha llegado todavía mi hora. ¿Y cuál es la hora para Jesús? El momento en que comienza su pasión y comienza su camino a la cruz. Esa es la hora de Jesús. ¿Por qué quieres que yo comience a hacer milagros? ¿Por qué quieres que yo comience a hacer esto? Si al fin y al cabo mi hora, es decir, el momento en que comienza mi persecución, no ha llegado todavía. Y sin embargo, María, pues consciente de esa realidad, de que su hijo va a sufrir. Simeón se lo había prometido, ¿no es cierto?, en el templo, cuando le dijo: una espada atravesará tu corazón. Y qué espada tan terriblemente dolorosa experimenta María al ver a su hijo enfrentar el juicio de los pecadores, cuando Él es el todo santo, todo puro y todo perfecto, y la acusación que lo lleva al Calvario y a la muerte, en la forma tan horrible en que todo sucedió. Pero sin embargo, María simplemente ya sabe que su oración ha sido escuchada por su hijo, y lo que hace es ir donde los sirvientes y decirles: hagan todo lo que Él les manda. Jesús, en su naturaleza humana, sabía que iba a morir, comenzando precisamente, por lo menos aquí dice la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 4, que su hora ya estaba cerca. Y por eso es que le habla de la hora, el momento de su suplicio, de su pasión, de su muerte, pero también de su resurrección. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, conozco una persona que a los 25 años de edad se casó por la Iglesia Católica. El matrimonio duró menos del año por motivos de infidelidad. Con el tiempo, esta persona se ha vuelto a casar, en 2 ocasiones, por la Iglesia Evangélica ante un pastor. ¿Sigue siendo válido el matrimonio de la Iglesia Católica? ¿Qué pasa con estos matrimonios por la Iglesia Evangélica? ¿Tienen validez? No entiendo por qué nosotros los católicos sí respetamos el bautismo y el matrimonio de nuestros hermanos evangélicos, y ellos no hacen lo mismo con nuestros sacramentos. Aide, Muchísimas gracias. Nosotros respetamos el bautismo
que los hermanos protestantes y evangélicos hacen siempre y cuando lo hagan usando la fórmula trinitaria. Es decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esa es precisamente la fórmula que Jesús le da a sus discípulos cuando los envía al final de su ministerio público, antes de ascender a los cielos. Y les dice, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les da una promesa, estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. La Iglesia Católica es firme en su, no solamente conocimiento de la palabra de Dios, pero en el reforzar lo que Jesucristo dice, porque al fin y al cabo la Iglesia Católica no puede predicar otra cosa, sino que lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos, asimilemos y practiquemos. Y por eso es que la Iglesia recibe el Espíritu Santo el día de Pentecostés. En el Evangelio según San Mateo capítulo 19, versículo 6, el Señor Jesús lo dice, y esto no lo dice ningún papa, ningún obispo, ningún sacerdote. Dice, pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre, ¿qué cosa? Jamás lo separe. Es interesante porque Jesús habla de que el hombre y la mujer se unen, y en el libro de Génesis dice la palabra de Dios para formar o para ser un solo ser. Y de nuevo, aquí Jesús repite lo mismo. Dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino que un solo ser. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que el hombre jamás lo separe. Si vamos al libro del profeta Malaquías, en el capítulo 2, versículo 16, vemos como el profeta dice algo que realmente es digno de meditar. Y lo que dice es, y de parte de Dios, odio el divorcio. Odio el divorcio, dice Yahvé. Pero ¿qué es lo que pasa? Desafortunadamente, Evangelio según San Marcos capítulo 8. ¿Qué es lo que Jesús dice? En el Evangelio según San Marcos capítulo 8, versículos 17 y 18. Dice, están ustedes tan cerrados que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Estamos hablando de cosas serias, hermanos. La cantidad de divorcios que hay hoy día, la cantidad de relaciones rotas que hay hoy día, la cantidad de hijos huérfanos que mamá por un lado y papá por el otro lado, y ellos en el medio como sándwiches. ¿Y qué clase de enseñanza se le está dando a los hijos? Y por eso hoy día tantos hijos, y eso es de acuerdo al Buró de Censo de Estados Unidos, que nada que ver con la religión, pero que muchos y más jóvenes no se están casando. No se están casando. Porque dicen, para vivir una vida de infierno como la que han vivido mis padres, no me caso. Y el día que quiera salirme de esa persona, me salgo y punto, me consigo otra. ¿Y qué es lo que está pasando? Se está resquebrajando la familia, se está rompiendo los lazos familiares, y al fin y al cabo, pues eso es lo que Satanás quiere. Nosotros sí respetamos lo que pide el Señor. Y ojalá que las personas que se han divorciado, y yo no estoy diciendo, es decir, hay momentos en que uno no puede hacer otra cosa, yo comprendo. Pero por el amor de Dios, por caridad, por lo menos hablen con un sacerdote para ver qué se puede hacer para arreglar la situación. Y si no se pueden reconciliar entre ellos, pues comenzar un proceso de nulidad del matrimonio eclesiástico para que puedan rehacer sus vidas como Dios manda. Así que no tomen esto a la ligera, porque el juez de paz no tiene autoridad en absoluto para diluir o para romper o para quebrantar lo que Dios ha unido. No tiene. Y sin embargo, ¿cuántos no van a un juez de paz para divorciarse y después van a una iglesia evangélica y se casan una y se divorcian y otra vez y otra vez? No jueguen con la palabra de Dios. Tenemos una llamada telefónica de Rodrigo de Texas y sus hijos, Andrea de 7 años y Alejandro de 9 años. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien, Padre Pedro, bendecidos. Bendecidos con esta llamada y bendecidos de pertenecer a nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Padre. Te felicito, Rodrigo, y felicito a toda tu familia. Felicidades a Andrea y Alejandro. No sé si están escuchando, pero enhorabuena, que Dios te bendiga y que lleves a todos tus hijos como sacerdote que eres de tu pequeño rebaño, más y más a los pies de Cristo Jesús. Adelante, mi hijo.
Amén, gracias Padre. Yo y mi esposa Pilar, aquí estamos todos, toda la familia completa. Padre, mire, voy a presentar a mis hijos. En estos días resultó en nuestro hogar dos preguntas de mis hijos y los dos dijeron, yo quiero llamar al Padre Pedro para hacerle la pregunta. Ellos han crecido con EWTN, este canal que es un milagro de Dios de la Madre Angélica, y a usted lo quieren mucho, Padre, y conocen de su conocimiento y de su saber. Entonces ellos ahí mismo me dijeron, papá, queremos llamar al Padre Pedro para hacerle la pregunta, y aquí están, Padre. Primero va Alejandro, de mi hijo, Alejandro Rojas, de 9 años, se lo voy a poner en la línea y le va a hacer la pregunta, Padre. Gracias. Con todo gusto, Rodrigo. Alejandro, el Señor te bendice. ¿Cómo estás, mijo? Hola, hola, Padre Pedro. Es un honor hablar con usted. Gracias, Alejandro. Igualmente, mijo. ¿Y qué pregunta tienes? Si solo los católicos pueden ir al cielo. No, también los no católicos pueden ir al cielo. Lo único que la iglesia enseña es que toda persona va a ser juzgada de acuerdo a la oportunidad que hayamos tenido aquí en este mundo de conocer la verdad y de responder a la verdad. Sabemos que hay un solo camino que nos lleva al cielo y ese camino es Jesucristo. Y Jesús dice de sí mismo en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. La iglesia entonces enseña que si nosotros somos católicos, cristianos, que entonces es nuestra responsabilidad de conocer cada día más acerca de Jesús, que es el camino que nos lleva al cielo, y vivir según su santa voluntad. Si nosotros nacemos, por ejemplo, en una iglesia no católica, vamos a decir, en una iglesia protestante, una iglesia evangélica, y todo lo que hemos conocido es eso, pues vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que hemos conocido de la verdad, que al fin y al cabo es Jesús, y en la forma en que hemos respondido a esa verdad. Y hay personas que no han conocido a Jesús, hay muchas personas en el mundo que no han conocido a Jesús, ya bien sea porque nunca nadie les ha predicado a Jesús o porque están en una religión que nada tiene que ver con la religión cristiana, como puede ser la religión musulmana o los budistas o los que siguen a Confucio, etc. Estas personas, de acuerdo a lo que ellos han recibido de la verdad y de acuerdo a lo que ellos han pues respondido en fe a esa verdad, dice la iglesia, pues serán juzgados. Entonces lo importante es que aunque hayan diferentes religiones, ¿sí? Si nosotros somos católicos, entonces tenemos más responsabilidad que los demás porque conocemos más a fondo cuál es la verdad, que es Jesucristo, y el camino que nos lleva al cielo, que es Jesucristo. Pero no importa la religión o la fe que profesemos, el único camino que nos lleva al cielo es el mismo Jesús y de ahí no hay otro. ¿Entendiste? Sí, entendí. Qué bueno, Alejandro, que Dios te bendiga. Muchas gracias, mijo. Y a ver a tu hermanita Andrea, ¿qué pregunta tiene? Andrea, ¿cómo estás? Bien, bien. Voy a pasar. Gracias por hablar conmigo. Gracias, Alejandro. Dios te haga santo. Okay. Sí, Andrea, ¿me escuchas? Hola, Padre Pedro. Hola, mija, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, por la gracia de Dios. ¿Y cuál es tu pregunta, Andrea? Mi pregunta es, ¿por qué solamente el padre o el diácono lee el Evangelio en la misa? Porque son los ministros ordenados, es decir, el Evangelio está reservado para el ministro ordenado porque el ministro ordenado actúa en persona de Cristo. En latín se diría in persona Christi. Entonces, solamente el Evangelio es leído por el diácono o el sacerdote, porque usualmente en el Evangelio está contenido lo que Jesús dice. En las otras lecturas del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento, las cartas, ya bien sea de Pablo o los demás escritores, pues son palabras que Dios le ha dado a estas personas, pero son palabras que no son las palabras de Jesús. Por eso hay una diferencia cuando decimos, por ejemplo, palabra de Dios, ya bien sea que leemos del Antiguo Testamento o de las cartas en el Nuevo Testamento o de los Hechos de los Apóstoles, decimos palabra de Dios. Pero cuando leemos la palabra de Jesús, cuando leemos el Evangelio, decimos palabra del Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesucristo. Por lo tanto, quien tiene el privilegio y la autoridad
para proclamar el Evangelio, que al fin y al cabo es la palabra de Jesús, es el sacerdote o el diácono. Acuérdate que es a los primeros apóstoles, los primeros discípulos de Jesús, en el Evangelio según según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, que Jesús manda a sus primeros discípulos a enseñar lo que han recibido, a predicar lo que han escuchado. Y le da esa autoridad exclusivamente a ellos para que ellos vayan. Después, con el tiempo, hay lo que se llama una sucesión apostólica, que a través de la imposición de las manos, pues estos primeros apóstoles de Jesús dan o conceden la autoridad a aquellos que vienen detrás de ellos para que hagan lo mismo, es decir, predicar la palabra, llevar presencia de Jesús a múltiples corazones, y seguimos en la misma forma predicando la palabra en el nombre del Señor, y así lo haremos hasta el fin de los tiempos. Muchísimas gracias a ustedes por haber llamado, muchísimas gracias por estar en sintonía con el programa. Que Dios les bendiga en abundancia. El número telefónico para que nos llamen es el 205 es el área, y el número telefónico es el 271-2924, 271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, y en este tiempo de resurrección que el Señor te levante, te sane, te restaure, te libere, te salve, y cada día te sientas más cerca de ese corazón misericordioso del Padre, que al fin y al cabo el que está cerca de Dios pues es una persona feliz, y es una persona que puede emanar presencia de Dios, y aquellas personas que se acercan a ese que tiene presencia de Dios experimentan su divina y transformadora misericordia. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy católico y hace unos 16 meses me involucré con ICOC, International Church of Christ, y después de estudiar la Biblia me bauticé con ellos. Creo que lo hice porque buscaba un apoyo. No hace poco confesé ante uno de ellos los pecados que cometí. No todos, porque tenía mucha vergüenza. Y me echaron de la iglesia citándome 1 Corintios 6:13, diciendo que le pertenezco a Satanás y ojalá algún día me puedan ver en espíritu. En mi desesperación pensé en matarme más de una vez. Al fin encontré consuelo en un sacerdote católico quien me preguntó si me interesaba regresar a la iglesia católica. Le dije que sí y me perdonó mis pecados. Aún batallo con el suicidio, pero voy a misa y hago mi rosario. ¿Fui perdonado? ¿Le pertenezco a Satanás? Marco, Bolivia. Ay, mijo, cómo nos metemos a veces en camisa de once varas, ¿no? Y simplemente como que buscando, perdóname, en desobediencia por otros lugares, lo que solamente vamos a encontrar en la iglesia que fundó Jesús. ¿Por qué nos vamos de la iglesia? Es decir, si yo no encuentro un sacerdote que llene mis expectativas, pues a buscar a otro. Es decir, si hay una comunidad que no llena mis expectativas, pues a buscar a otra. Pero dentro del contexto de la Iglesia Católica, nos dispersamos, vamos por aquí, por allá, cada cual buscando, piensa cada cual lo que le conviene, y al fin y al cabo nos quedamos igual o peor en la mayoría de las situaciones. ¿Cuántos hermanos no conozco yo, hermanas no conozco yo, que se fueron de la iglesia católica a una iglesia, después se mudaron a otra, después se mudaron a otra, y andan al fin y al cabo muchos de ellos sin nada, porque se ha vuelto toda una confusión en sus mentes? La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, y lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a ir diciendo porque es la pura verdad. Jesús funda una sola iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Sobre Pedro y los demás apóstoles, una sola, no más. Pueden haber iglesias muy buenas, con pastores con una voluntad, un corazón muy bueno, pero Jesús no fundó sino una sola iglesia.
Entonces, nos vamos a ir tras un hombre que nos dice, aquí está la verdad, y vamos a ignorar a Jesús que funda su iglesia y vamos a decir, no, esa no me gusta, esa no me acaba de encajar. Como si nosotros supiéramos más que Jesús lo que necesitamos. En la iglesia tenemos todos los sacramentos, hermanos. Si nosotros conociéramos, creyéramos realmente que son fuentes de vida que el mismo Dios nos ha otorgado a través de su iglesia, qué diferente sería todo, ¿no? En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 22 al 23, cómo el Señor nos perdona. Y nos perdona a través de los escogidos de Él, a quien Él le da autoridad, igual que a Pedro en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, lo que ates será atado, lo que desates será desatado. Y a través de ellos, pues, en sucesión apostólica, ¿verdad? Imponiendo las manos. Si vamos a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, fíjense aquí. Dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo a Timoteo. Vamos a ver si lo encontramos aquí rapidito. Vamos a ver. Tiene que estar por aquí cerquita. Dice, por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Es a través de la imposición de las manos que la persona que recibe esa presencia de Dios a través de la imposición de las manos queda ordenado, queda con la autoridad del mismo Jesús para hacer las cosas que hizo Jesús y, como dice el mismo Señor Jesús, cosas aún mayores. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 11, dice la palabra de Dios. Vamos a ver aquí. Dice, lleven con ustedes todas las armas de Dios que puedan resistir las maniobras del diablo. Y también dice la palabra de Dios, de nuevo, en el Evangelio según San Juan. A ver aquí, en el capítulo 8, versículo 11, dice la palabra de Dios lo siguiente. Vamos a ver. Capítulo 8, versículo 11. Cuando Jesús le dice a la mujer adúltera, yo tampoco te condeno, vete en paz. Es lo que escuchamos de los labios del sacerdote, que el mismo Jesús nos está diciendo a través del sacramento de la confesión, yo tampoco te condeno. Cuando saliste de la iglesia en que estabas y el sacerdote te dijo, en el nombre de Cristo Jesús yo te perdono. Y te dice también en alguna forma, yo tampoco te condeno, dice el Señor, vete en paz. Puedes estar convencido, hermano, de que tus pecados han sido perdonados. Ya no tienes que preocuparte de ninguno de esos pecados si los has confesado todos. Y les has dicho al sacerdote todo lo que había dentro de ti. Ya has soltado esa basura, ya no la reclames. Y en vez de sentir que tu vida no sirve, tu vida no vale, no, la misericordia de Dios te ha levantado. La misericordia de Dios te ha sanado, la misericordia de Dios te ha liberado a través del sacramento de la confesión. Entonces considérate criatura limpia, nueva, pura en Cristo Jesús. Por la sangre del Cordero tú has sido salvado en ese momento de las ataduras que llevabas anteriormente. Regocíjate y recibe la Santa Comunión y comienza a vivir una vida nueva. Ya no una vida atada a tu pasado, sino que una vida atada a tu presente en Cristo Jesús y con una meta maravillosa que es unión con Cristo cada día de tu vida. Tenemos una llamada de Ligia Blandón de Seattle. Vamos a hacer conexión contigo. Ligia, ¿me escuchas? Padre, Ligia, muchas gracias por contestarme. que el Señor te bendice. Gracias a ti, mi hija. Adelante, por favor. Padre Pedro, que Dios me lo bendiga por el programa tan lindo y maravilloso que tiene. Hace mucho tiempo que lo veo este programa y he aprendido mucho y muy lindo, lo felicito. Muy agradecido. Mi pregunta hoy es, como católica que he sido desde que nací, quería saber cuál es la diferencia. Yo sé que el Rosario de la Virgen, ella lo pide para la paz del mundo, que lo recemos y que para la paz del mundo y para todas las necesidades que nosotros tenemos. Ahora yo digo,
hay muchas coronillas y hay otros rosarios, como el Rosario de la Misericordia, el Rosario, también el Rosario de la Sangre de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Realmente, al fin y al cabo, ninguna, porque rosario es rosario, es decir, es rezar pidiendo la intercesión de María Santísima para que ella interceda ante su Hijo Jesús por nuestras necesidades. Entonces, ya bien sea el rosario de la Divina Misericordia, ya sea el rosario de Fátima, ya sea cualquier rosario, el rosario de liberación, al fin y al cabo todo lo que estamos haciendo es pidiendo la intercesión de nuestra Madre ante ese que es el único que tiene poder para liberar, para sanar, para restaurar, para limpiar, para salvar, que es Jesucristo. Lo importante es que nosotros oremos, Ligia, y yo te felicito porque esa ha sido tu actitud, orar y unirte a las oraciones de María Santísima y pedir su intercesión para que el Señor pues obre cosas grandes en nosotros y en las personas por quien tú oras. Dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 18 en adelante, vivan orando, cualquier tipo de oración, es decir, que esté dirigida a Dios a través de María Santísima, a través de los santos, es algo muy positivo. Vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu y oren también por mí. La oración de intercesión, ¿verdad? Dice San Pablo, para que se me den palabras para proclamar dignamente el Evangelio que se me ha encomendado. Así que felicitaciones, Ligia, y sigue orando y ora por nosotros también, por favor, te lo suplicamos. En este momento es un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi mamá, que es bien católica, me pidió que la cremaran cuando se muera. El sacerdote de su parroquia le mencionó que no era pecado. Yo no pienso que eso sea correcto y le dije que iba a averiguar. ¿Es correcta la cremación? Janet, desde Boston. Janet, Dios te bendice. Hubo un tiempo en la iglesia que la iglesia pedía, más aún la iglesia exigía, que no se cremara ningún cuerpo. ¿Por qué? Porque era el tiempo de la ocupación nazi en muchos países de Europa y desafortunadamente hicieron horrores, especialmente incinerando y aún en vivo a muchísimos, pero muchísimos judíos. Entonces la iglesia, para identificarse con el dolor de nuestros hermanos judíos, pues prohibió la incineración. Hoy día, ya que eso ha quedado en el pasado, pues la iglesia pues acepta la incineración. Claro que la iglesia prefiere la costumbre piadosa de enterrar a los difuntos, es decir, ponerlos en el cementerio bajo tierra, si es posible, porque somos polvo y en polvo nos convertiremos, como dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1. Pero, sin embargo, también si se hace, que se haga con dignidad, porque también el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. El cuerpo es el cofre donde radicó o residió el alma. Y el alma es lo que Dios ha creado a imagen y semejanza de Él. La imagen y semejanza de Él está en el alma porque el alma es inmortal y el alma es lo que nos anima a nosotros para tomar decisiones. Y por eso es que el alma es la que va a ser juzgada, no el cuerpo. En el juicio final el alma es la que va a ser juzgada. Entonces, si bien es cierto que el alma es inmortal y el alma ya no está en el cuerpo, cuando muere el cuerpo, cuando sale el alma del cuerpo, también es cierto que el cuerpo ha sido el cofre que Dios ha dispuesto en donde ha residido el alma y por lo tanto merece todo respeto y toda reverencia. Entonces, de nuevo, se puede cremar a la persona, pero con reverencia y con respeto, y al fin y al cabo los restos del cuerpo de esa persona, después de haber sido incinerado, se deben poner en una urna y se deben de llevar al cementerio. Con esta mente, otra pregunta en otro correo electrónico. Adelante, por favor. Hola, Padre. Quisiera saber si para ofrecer misa por los difuntos hay que estar en gracia. Que Dios lo bendiga y espero su respuesta. Roxana. Rosana, y la respuesta es muy sencilla. Si es un laico el que está ofreciendo la misa, no tiene que estar en estado de gracia, porque al fin y al cabo es la gracia santificante lo que hace que el difunto reciba la fuerza de Dios para, antes de entregar su alma al Señor para ser juzgada,
tenga la oportunidad de arrepentirse. Ahora, si es el sacerdote el que está ofreciendo la Santa Misa y el sacerdote está en pecado mortal o en estado grave de pecado, pues si el sacerdote celebra la misa en estado de pecado, pues comete un pecado más todavía. Pero yo creo que lo que tú me estás preguntando es acerca de un laico que pide que se celebre la misa por la intención de un alma en particular. Aunque esa persona esté en pecado, pues el poder de la Santa Misa, la gracia santificante, el acto de Jesús entregándose al Padre por la expiación del pecado de la persona, pues tiene eficacia. Así que pues eso es todo lo que te puedo decir. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro correo electrónico que pudiéramos decir rapidito, o si no, pues los anuncios finales, y estos anuncios por favor son parte de los servicios que queremos brindarles a ustedes. El primero es que voy a estar, con el favor de Dios, el sábado 30 de abril y el domingo 1 de mayo, si Dios así lo permite, en Las Vegas, Nevada. Como he dicho anteriormente, lo repito, no para ir a jugar, no, pero para ir a predicar la palabra de Dios, para compartir la fe. En el encuentro de Renovación Carismática Católica, y para más información, por favor, comuníquense al teléfono área 702, y el número telefónico es el 735-0510, 735-0510. Y segundo, pues, con el favor de Dios, el 30 de julio, sábado de milagros en Nueva Orleans, poderoso día de manifestación de la gloria y de la misericordia de nuestro Señor. Va a ser en el auditorium de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, y para más información, por favor, comuníquense al teléfono área 504 y número telefónico 575-3487, 504-575-3487. Y también nos gustaría mucho que nos escribieran con sus preguntas, comentarios, etcétera. Y la dirección es padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y les seguimos pidiendo encarecidamente sus oraciones. Y también, pues, cuando puedan, envíenos sus donativos, porque eso es lo que tenemos para poder seguir llevando la palabra de Dios. Acuérdense, aquí no hay comerciales de ningún tipo, solamente el esfuerzo de cada uno para poder hacer de esto algo grande, como ha sido hasta ahora, en que el Señor Jesús sea glorificado. Que el Señor os bendiga en abundancia en este día y por siempre. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga en abundancia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles. Dios mediante.